Buenas, don Alberto. Buenas, don Lex, Don Lex. y buenas a todos ustedes allá, en todos los allás Todos que los, hay allá. donde quiera que nos escuche. Sí, sin importar el uso horario en el que estén, cuando nos escuchen, nos encanta que estén ahí. Algún día tenemos que hacer un en directo. Sí, Estaría bien, I agree. avisándolo pues con anticipación. Bueno, episodio nuevo, especial nuevo. Te cedo la palabra, don Alberto. Gracias. ¿Qué es un psicópata? Todos creemos que lo sabemos y más o menos sí. Hasta que nos piden que lo definamos. Nosotros no somos expertos en el tema, aunque veamos muchas películas donde hay personajes de estas características. Pero no somos formados en psicología, en psiquiatría, en psicoanálisis, y por lo que sabemos, no somos psicópatas. Ahorita extenderemos eso. El silencio estuvo demasiado largo. Así que sí, porque es como, ¿será que soy un psicópata y no me he dado cuenta? Ajá. Así que hablaremos irresponsablemente desde esa idea social de lo que se entiende por un psicópata. Pero sí es importante ponernos de acuerdo sobre algunas características de este fenómeno al que llamamos psicopatía. Según el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿cierto? Dice que algunas características que se pueden dar en un psicópata son cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad de empatía, ¿cierto? No es un test, no lo tienes que pensar. Ok. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. Es inevitable pensar en Bruce Wayne. Muy baja tolerancia a la frustración o bajo umbral para descargas de agresividad, dando incluso lugar a un comportamiento violento, como Ben Solo. Ujú. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular del castigo. Marcada predisposición a culpar a los demás y a ofrecer racionalizaciones verosímiles del comportamiento conflictivo. Aquí pienso en Ted Bundy un poco. Y dice además el manual que con que se cumplan 3 de esas condiciones, o sea, no se tienen que cumplir todas, con que se cumplan 3, Ya hay psicopatía. ya hay nivel suficiente para estar alertas. Ok. Por alguna razón nos gusta ver películas sobre psicópatas, series sobre psicópatas o lo que es peor, series sobre psicópatas reales. ¿Por qué? No lo sé, no lo sabemos, pero es sospechoso. Pareciera que quisieran que nos gustaran este tipo de personajes. Y dadas las elecciones pasadas en Colombia, parece que hay una buena excusa para la instrumentalización de esta preferencia. En fin, haremos en este especial un conteo, no de cadáveres, sino de aquellos que los producen y que muchas veces no son tan ficcionales como uno pudiera creer o querer. Muy bien. Eh, Me voy con eh, uno, digamos que, espérame, eso, ahora sí. Esto es muy raro, ¿ok? Aquí van a aparecer cosas raras. Sí, O sea, así como por ahí en otro episodio que tenemos de vainas raras, aquí van a aparecer cosas raras. sí. Mi psicópata favorito. Ok, Es un poco particular que no tenga un psicópata favorito, pero es obviamente porque una de mis películas favoritas es sobre este. Pero no voy a hablar de esa película, voy a hablar de otra. ok. Que fue, de alguna forma, el primer producto que lo trajo un poco a la pantalla. Ok. ¿Cierto? Estoy hablando de una película de 1971, Ajá, de Don Siegel, ajá. protagonizada por Clint Eastwood, Ok, ok. que es Harry el Sucio. Muy bien. Se preguntarán, queridos audientes y videntes, Videntes.
¿qué psicópata pues está ahí? Además del malo de la película. Pues que el malo de la película está inspirado y con muchísimas concesiones, pero que realmente, digamos, como que lo pone sobre la palestra. Muy particularmente el nombre, que el malo de la película es Scorpio Ajá, y está basado en el asesino del Zodiaco. correcto. El asesino del Zodiaco es bastante particular, digamos, como que dentro de la mitología de los asesinos en serie, históricamente hablando, ¿cierto? Eh, y me parece interesante porque en últimas fueron muy pocas las víctimas reales en cuanto a lo que él hablaba y lo que se pudo comprobar realmente que él hizo, ¿cierto? Yo encuentro ahí un paralelismo muy grande entre ese sujeto y Jack el Destripador. Un poco, Ahí- Y sobre todo que yo creo que gran parte de lo que hace que ese mito sea o que esa leyenda sea tan fuerte, ahí sí bien utilizado el término leyenda, ujú. porque, porque no los cogieron. Sí, no sabemos, es el misterio, el halo de misterio Sí, alrededor sí. de... Y hay hipótesis muy fuertes sobre quiénes fueron los dos, Sí, sí, pero no se sabe. no está comprobado No nada. está comprobado. Bueno, y el paralelismo con Jack el Destripador también está en el tema que ambos se escribieron a la prensa. Ujú. Obviamente, Zodiaco fue mucho más, o sea, hay un tema de necesidades de atención muy grandes y escribió muchísimo a la prensa y a las Así, noticias. ahí no lo mencioné, pero la psicopatía tiende, o sea, no es una característica sine qua non, pero sí se tiende a Necesidad de atención. sí, como a ser egomaníaco, a ser, Sí, y de egomaníaco, muy egomaníaco era Zodíaco, o es, ¿no? Pues no sabemos si todavía está vivo, pues. estaría muy viejo, pero puede ser, puede estar Quién vivo. sabe, igual, en últimos podría ser hasta un adolescente en ese momento. Sí, claro. Nunca, no es una cosa descartable. Hay niños que han sido psicópatas, pues, per se. Y no pocos, pues, Ujú. es complejo, pues. Eh, Porque igual, los crímenes del Zodíaco fueron en el 69. Esta película es del 71. Scorpio, el personaje, pues obviamente es un malo muy caricaturesco pues, de película, pero Sí, sí tiene muchas cosas del Zodiaco con el tema de la egomanía, el tema de la comunicación que tiene también con la prensa, ¿cierto? Pero obviamente es más un tipo rudo y de acción, muy villano Dick Tracy con su máscara pues también y todo esto. Que claro. la máscara en últimas era también una reminiscencia de los dibujos que se hicieron de ahí, los testigos antes de que murieran, ¿cierto? Sobre todo la pareja que estaba en el camping antes de que murieran, que pudieron describir. Y el testigo, el hombre, se me olvida el nombre, que fueron los primeros cuando mató a la pareja que estaba en el automóvil, que estaban parqueados, que era un muchacho y era una pareja de amantes, pues. Sí. Eh, Muy, muy slasher. sí, sí, muy slasher realmente. Eh, Y es particular, Harry Sucio es una película de acción setentera buena, es una peli divertida, es una película que se deja ver Sí. mucho, ¿cierto? Bueno, lo suficiente para haber generado una saga de películas, Ujú. pues. Que- Con un Clint Eastwood jovencísimo, sí. con un papel que uno podría decir que eh, el personaje de Gran Torino es el personaje de Harry Sucio retirado. No, Harry el sucio es peor persona Sí, sí, que sí, sí, es peor persona, pero digamos que se puede haber suavizado con los años. puede ser, digamos. Eh, entonces es interesante, sobre todo porque si vamos a eso, o sea, pasaron muy pocos años antes así es el nivel de mediático que fue el asesino del Zodiaco. Y obviamente no es la única pieza audiovisual que tiene. Una de mis películas favoritas de David Fincher es Zodiaco, que espero que la hayas vuelto a ver Todavía no. con el Todavía no. ángulo que te pedí que la Todavía vieras. no, pero sí lo. Además que me aparece frecuentemente en las opciones de Sí, Max, eso entonces soy yo. puede ser, sí. Entonces es un tema muy interesante porque fue 2 años
de diferencia y se arriesgaron pues como a eso y le dieron lo que quería, Ajá. ser ese tema del centro de atención que quiso ser nuestro asesino del Zodíaco. Ajá. Muy bien. Entonces, Harry el socio. Muy bien. Me parece muy bien, porque de alguna manera me da pie para hablar del que yo quería hablar, que de alguna manera esto ya es una introducción que ya había hecho alguna vez, Ujú. como que había insinuado este tema, y es el tema de cómo algunos de los héroes Son son psicopáticos. psicopáticos. Eh, Harry Callahan es muy psicopático, pero el del que quería hablar era de uno mencionado frecuentemente aquí, que es el profesor Henry Jones Jr., más conocido como Indiana Jones, que héroe con el que crecimos, ¿cierto? Que nos gustan sus películas, que nos divertimos mucho, pero llega un momento en la vida en la que uno dice, este señor es un psicópata, Sí, ¿cierto? O sea, realmente tiene varios elementos sí, sí. de los psicopáticos. O sea, él no siente ningún remordimiento por las vidas que toma. No, Eh, es un poco lo mismo que pasa con Harry el Sucio, que uno, es que digamos que en ambos casos, y eso es una cosa bien compleja, eh, es como el tema de que hay un discurso moral en la sociedad ujú, que les avala que hagan lo que eso, hacen. sí, Ujú. Y que crucen ciertas líneas. sí, que les avalan, que resuelvan las cosas, avalan. Ah, eso, así, muy, Sí, muy literalmente. sí, y hay muchos productos culturales que tienen que ver con eso. O sea, por ejemplo, la filosofía del creador de Dick Tracy, por ejemplo. Entonces es muy teso porque, claro, estamos hablando de unas producciones culturales con las que crecimos, porque son unas producciones culturales que nacen en una cultura que, por ejemplo, defienden con mucho ahínco su derecho a portar armas y a usarlas por legítima defensa. Me hiciste acordar de otra cosa que me parece también muy psicopática de ahora con lo de Tracy. Pero sigue y ahorita Listo. la suelto. Y entonces, digamos que, claro, como uno crece, y son esos contextos, las historias de vaqueros, ¿cierto? Incluso un poco ese tema del ensañarse tanto con el tema de Vietnam, permite mucho hablar de la psicopatía de la guerra, ¿cierto? De cómo la psicopatía le da paso a que los psicópatas encuentren un lugar cómodos donde estar. Bueno, inclusive si vamos a eso, hay un rasgo psicopático en la sociedad norteamericana con ese tema de estar tan obsesionados con la pérdida en Vietnam. Sí. Y me encanta porque es un chiste que sale en el sentido de la vida de Monty Python, que entonces llega un tipo, un soldado inglés y dice, he matado como a 20 de esos asquerosos. Si estuviera en mi casa, me colgarían, pero aquí me van a dar una fucking medalla. ¿Cierto? Entonces, eso, ¿cierto? Como la instrumentalización de la Sí, psicopatía. Entonces, Indiana Jones es muy loco porque representa eso. O sea, si uno lo analiza objetivamente, ese personaje es psicopático. Y me parece muy teso cómo crecemos con esos discursos que permiten que estos personajes nos parezcan los héroes. Y cuando uno los revisa, dice como, aquí hay algo que está mal. sí, sí, sí. Yo no me había quedado en cuenta de eso. Ujú. Ese tema surgió cuando estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Vean ese especial, nuestro especial de la Segunda Guerra Mundial. Em, y fue bien particular y yo sí me quedé pensando mucho como, sí, o sea, todas las acciones de Indy, todas, absolutamente todas las acciones de Indy son, por un lado son muy egoístas, ¿cierto? Sí, Que, o sea, que hay un rasgo de psicopatía ahí fuerte en el tema de ni siquiera detenerse a pensar cuáles son las consecuencias pues, de las cosas que hacen, ¿cierto? Y el tema de la norma es
absolutamente nulo, pues, Sí. ¿cierto? Nulo o convenientemente flexible. Eso también, convenientemente flexible. Entonces sí es muy particular. Y obviamente, pues el desdén absoluto con la vida. Obviamente, pues golpear nazis está muy bien. Hay que golpear nazis. Eh, pero pues ya el asunto de cómo se desdibuja esa línea moral tan fuertemente en todas las películas de Indiana es muy particular. Sí. Es curioso, hay como un poquito de cierre. Ya hicimos un especial accidental sobre Batman. Ajá, Y una de las cosas que nos parecen interesantes de Batman es cuando adoptó esa filosofía, ¿cierto? Del no matar. ajá. Pero uno ha visto, o sea, en lo que falla en la mayoría de las adaptaciones cinematográficas en live action de Batman es precisamente en eso, en el hecho de que son muy flexibles con Muy, esa... muy flexibles con esa norma, Sí, sí, con ese borde, pues. sí, sí. Y que por ejemplo Zack Snyder de entrada lo decía, él como, sí, yo sé que eso es algo del personaje, pero yo no creo en eso, ¿cierto? Y en Batman vs. Superman muere mucho humano. Bastante, Sí, bastante, sí. bastante. Pues por su culpa. Con mucho desdén, pues, en ese Sí, sentido. sí. Y gente que es como que si ese no está muerto, se morirá en la UCI. Sí, básicamente. Bueno, yo me voy con una peli que es una de esas películas que es lo que alguna vez habíamos hablado de ese momento bisagra de comienzo de siglo, Ok. que aparecieron cosas como bien particulares de eso, como el final de los 90 comienzo de los 2000, Ujú. eh, que hacían unas lecturas un poco más oscuras de algunas situaciones de la sociedad. Y una de esas películas que en general tiene dos tipos de fans, el que la entendió y el que no la entendió, Correcto. ¿cierto? Correcto. Eh, es particular porque además es dirigido por una mujer, Sí. Ah, ¿cierto? yo también quería hablar. Esa también la tenía en mi lista. ¿Cierto? Sí. Es dirigida por una mujer que entiende muy bien lo que en este momento podríamos hablar de que, digamos, la semilla de la machosfera, Ajá. ¿cierto? Ajá. Y el personaje principal, que es Bateman, que está interpretado increíblemente por Christian Bale, ¿cierto? Y estamos hablando pues de American Psycho, Por ¿cierto? supuesto. Psicópata americano. El psicópata americano no está basado per se En un en un personaje personaje, como tal. ¿cierto? O en una persona real, pero sí tiene, digamos, como con un estudio muy fuerte de lo que implica eso. O sea, en últimas es el yuppie de comienzo de milenio con el tema de la instrumentalización de todo el tema del dinero. Sí, claro que el contexto de esa película es en los ochentas, es Sí, sí, finales de los ochentas. pero la estructura realmente está muy dada a contar esas cosas en ese momento Claro, porque se podían contar ya con la oscuridad necesaria para eso. sí, 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 claro, claro, El entiendo. fenómeno obviamente es un fenómeno muy antiguo, se llamaban los fenómenos casi de los 50, pues íbamos a eso. Del tema de cómo se empieza a instrumentalizar la figura del alfa, lo que Ajá, ahora hablaríamos del alfa, que es uno de los, ese pobre hombre que hizo el estudio de los lobos se ha arrepentido toda la vida de haber sacado eso. sí, sí, Em, que es falso, ok. sí, Entonces, lean. es como que los lobos se comportan así en Tiberio. cautiverio. Y en cautiverio están estresados, no están en su ambiente natural. Sí, Sí, es una lectura. completamente sesgada, maniquea y errónea. Y el mismo autor de la investigación fue el que se dio cuenta Sí, después que de luego ello. ya cuando se estudian los lobos en su hábitat natural, se dan cuenta que en realidad los lobos son muy cooperativos y no existe realmente el alfa, pues. Ni siquiera hay una jerarquía establecida, sino que funcionan como comunidad, pues, la naturaleza generalmente funciona pues de esa manera. Pero bueno, esa figura de alguna forma de ese alfa estaba muy desde hace muchísimo tiempo. Obviamente aquí era posible
ser un poco más oscuro y sarcástico a la hora de representarlo. Sí, yo creo que lo que hay ahí y lo que dices es muy, muy acertado, ¿cierto? Sobre el tiempo en el que sale la película, porque es como poner en evidencia que algo que la cultura refuerza y muestra como algo positivo, esta Sí. película dice, No, no. que el tema no es que sean, ni siquiera es que sea normalizado, es que es aspiracional. Ajá, Entonces es peor todavía, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque ahí es donde nos volvemos. Hay unas personas a las que son súper fan de esta película por las razones completamente equivocadas. O sea, ven a este personaje como alguien deseable para sí, ser, o inclusive deseable en el caso romántico para tener una relación con una persona de ese estilo, ajá, ¿cierto? Entonces, y eso es no entender la película realmente, ¿cierto? Si vamos pues como a eso. sí, A mí me parece curioso que Christian Bale dijo que se había basado en dos personajes para eso, dos personas reales para la creación sí, del personaje. Uno era Ted Bundy, ajá, ajá, el encanto de Ted Bundy, ¿cierto? sí, Ese carisma que tenía Ted Bundy. Y otro, una entrevista de Tom Cruise en un programa de David Letterman, en el que Tom Cruise, o sea, Christian Bale dice que Tom Cruise estaba riéndose, estaba, o sea, hacía una cosa así, sí, pero sí, no sí, tenía vida en los ojos. sí, 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 esa famosa entrevista, qué loco, qué loco. Entonces, psicópata americano. Muy bien, muy buena peli. Muy buena peli, muy interesante la crítica que hace. Ahí tiene unas críticas a muchos niveles. Mucho, 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 mucho. Obviamente, pues la más grande es la crítica de lo que hablamos de el alfa, pues, y esa aspiracional que le ha hecho tanto daño a nuestra sociedad y que lo sigue haciendo. Sí. Mm. Bueno, voy a hablar. Este es un 3 por uno. Hablando de Corolario. Sí, sí, sí. No, o sea, si vamos a hablar de un producto, estaría hablando de una novela, Ok. que es la novela con la que Thomas Harris inicia lo que podríamos llamar las aventuras de Aníbal el Caníbal. Lo peor es que me imaginé una intro ochentera Sí, sí, a lo sí. Magnum PI, sí, o sea, Ujú. ok. Sí, Miami sí. Vice. Exacto, sí, sí. Bueno, entonces, la novela Dragón Rojo es la primera novela en la que aparece el personaje de Hannibal Lecter. Es un personaje relevante, pero no es protagonista de la En realidad es novela. un personaje secundario, si vamos a Sí, eso, sí, pues, per se. es secundario. Pero es bacano cómo se empieza a crear, sí, la leyenda de Hannibal Lecter a partir de esta novela. Se llama Dragón Rojo porque realmente el personaje al que están persiguiendo es, digamos que ese es el alias, ese es el como lo ponen y como él se hace conocer también. Sí, porque el nombre que le ponen en la prensa es el hada de los dientes, Sí. pero no le gusta pues ese apodo y él dice, por favor, refiéranse a mí como el Dragón Rojo. Pero tampoco quiero hablar De Dragón Rojo. del Dragón Rojo, ni de Hannibal ni del Dragón Rojo. Quiero hablar de Will Graham. Ok, porque yo sí iba a hablar del silencio de los inocentes, pero no. Pero ok. Listo, listo. O sea, ya no va a ser un 3 por uno, sino un 4 por uno. Sí. Entonces es muy interesante porque la novela realmente, por lo menos así la interpreto yo y creo que no me equivoco en interpretar así. Yo Dragón Rojo solamente me lo he leído una vez y hace muchísimo tiempo. Sí. Pero bueno, que la razón por la que es un 3 por uno es porque hay dos películas basadas en ese. Y si a eso vamos, una serie también. Sí, técnicamente hablando, sí. Eh, sí, porque pues las dos primeras temporadas de Hannibal son como lo que pasó antes de Dragón De Rojo. Dragón Rojo. Y se nutre mucho.
Sí, igual se nutre mucho de Dragón Rojo. tanto de esa como del libro Hannibal también se nutre. Sí, es raro el tema, pero sí, obviamente porque ellos no tenían los derechos de silencio. Sí, sí. No, pero de esa parte lo hacen bien, es cuando meten a Berger, que eso sí es canónico, o sea, eso sí ocurre en esa línea de tiempo. Ajá. El caso es que, eh, sí, digamos que la novela, como lo veo yo, habla es acerca de el riesgo de convertirse en un psicópata, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con Will Graham? La delgada línea roja. Sí, en cómo él que digamos que tiene como una especie de carácter medio empático que le ayuda a ser muy sensible para su labor de investigador. A él lo llaman en la serie, porque en el libro Sí. nunca mencionan No, no per lo se eso, y mencionan. es el tema de la empatía pura. Exacto, sí. Pero, pero el libro y sobre todo la película Manhunter siento que desarrollan muy bien ese tema, Yo creo como ese que en ese sentido, riesgo. el Manhunter desarrolla mucho mejor el tema de Graham Sí, que Dragón Rojo. sí, Pues que la película de Dragón que la Rojo. película Dragón Rojo, sí. Dragón Rojo me parece que desarrolla mejor el hada de los dientes. Sí, desarrolla mucho mejor sí, digamos, a Dollar Hyde. La hada de los dientes, que nos cae mal, entonces digámosle la hada de los dientes. Lo que pasa es que hay algo bacano en Dollar Hyde y es que hay un intento de redención de él, que eso me parece Es interesante. muy bonito. A mí hay una escena que sí me gusta muchísimo de, de la peli cuando está en la camioneta y le dice a la chica ciega que si la lleva, pues. Y ella dice como no sientas lástima por mí, no me tengas misericordia. Y él dice, Ajá, yo no tengo misericordia. ajá, Oh, esa escena y con esa mirada es, ajá. ese es psicópata puro ahí. Claro, además porque hay algo con lo que hablábamos ahorita, pues de la definición de psicópata o de las características de los psicópatas. No es como que los psicópatas no tengan en absoluto empatía, ¿cierto? Un poco como lo que hablábamos de Indiana Jones. Indiana Jones tiene empatía por Marion, Ajá. ¿cierto? Entonces son como de empatías selectivas. Muy selectivas y convenientes. Sí. Pero lo de Graham sí me parece que sí se desarrolla mejor en Manhunter. Eh, Ujú. Sí, se y desarrolla. obviamente, pues, pero obviamente sí el desarrollo completo sí En la es en la serie. serie. La En la serie serie sí lo hacen es. El, súper bien. el protagonista de Hannibal no es Hannibal, es Graham. Es Graham. Sí, total, total. Y hay un momento, yo creo que es como empezando la segunda temporada, que Graham sí ya, creo que de plano ya sí está psicopático. Y creo que es que se lo permite, o sea, porque dices como que la única forma de agarrar a este señor es si me vuelvo tan malo como él. Es muy interesante. Sí. Yo quería hablar del de verdad. Claro, del personaje en el que está inspirado Hannibal. Sí, que Qué bien, qué bien. Thomas Harris fue a hacer una crónica, ¿sí? Sí, sí. A una cárcel, ¿cierto? Es que Thomas Harris, antes de ser escritor de novelas, era periodista y Ajá, era de Crónica Roja, era periodista de sí. Crónica Roja, sí. Él fue a hacer una entrevista a una cárcel. Eh, en la cárcel, él entrevistó, se me olvida el apellido del asesino, que era un asesino, Sí, que supuestamente era un tipo inculpado, pero realmente pues a la final sí, sí, sí era pues el asesino. Y resulta que el tipo estaba tuvo un incidente y tuvieron que llevarlo a la enfermería. Y allá conoció a alguien que él apodó por muchos años Salazar, y ajá, que era un médico mexicano que era básicamente un personaje increíble pues en la cárcel. ajá.
era tan particular este personaje porque entonces el alcaide de la cárcel después le dijo a Harris, no, Harris le preguntó al alcaide que quién era pues el médico, porque le había parecido una persona muy interesante. Estuvieron hablando, según estuve viendo en entrevistas, estuvieron hablando casi 3 horas ellos. O sea, la entrevista al asesino inicial fue como de 1 hora. Y el hablar con el médico fue como de 3 horas, pues una cosa así medio absurda, pues. Y Tomás Arts quedó encantado pues con el médico. Y Alfredo Ballí Treviño. exactamente, eso, él vino a decir el nombre real de Salazar como en el 2000, en una de las reediciones que sacaron del libro. Sí, O sea, digámoslo así, fue como que él guardó el asunto como 15 años, una cosa así. creo que más. Un O sea, montón de tiempo. pues sí, o sea, de la entrevista a cuando él lo dijo, es Sí. un montón de tiempo, pues. Pero entonces el tema es que el médico era un personaje absoluto en la cárcel. Eh, lo dejaban atender a los demás reclusos. Atendían en los días de visita familiar, atendía a la familia de los reclusos. Y había momentos en los que el alcalde abría la cárcel para que la gente del pueblo fuera a que lo atendiera a él. Mm. Ese era el nivel de Salazar, que a mí me encanta más Sí, cómo sí. suena lo que quedó, pues, Thomas Harris ahí. Em, el alcalde sí le dijo pues a Thomas Sears que él también era un asesino, que él también estaba ahí pagando pues como condena. Él asesinó a, a su amante, él era homosexual. En una época, pues eso fue en el 59 cuando él cometió el crimen, en el que pues ser homosexual estaba completamente mal visto y estaba un tema pues como debajo del closet, pues, ¿cierto? Sí. Ni siquiera dentro del closet, estaba debajo del closet. Ajá. Porque obviamente era un médico, era joven pues cuando él empezó pues como el tema, era un tipo muy brillante que sabía varios idiomas, o sea, siempre fue un tipo muy inteligente. Pero pues un tema ahí pues como decidió pues asesinar a su amante por unos líos pues de celos pues y todo esto que desatan la psicopatía en estos rasgos, ¿cierto? De este tipo de personalidades que justifican pues como su procedimiento. A mí me parece muy complejo y es que, o sea, me parece muy complejo, no, me parece muy sádico el tema de que lo desmiembra al amante estando vivo. Como era médico y cirujano, sabía cómo mantenerlo consciente Ajá. y lo mete en una maleta. Pero fue descuidado pues como con las huellas y terminaron pues como capturando. Pensaría uno que le iba mal en la cárcel, ¿cierto? Porque pues siendo homosexual en esa época pues decían, y pues no. El tipo se volvió básicamente el personaje más importante de la cárcel. Ujú. Según tengo entendido, Thomas Harris lo visitó otro par de veces. No, él nunca ha contado pues como que tantas, pero uno infiere que fueron bastantes pues. Y sobre ese personaje tan particular quedó a nuestro perversamente querido Hannibal Ajá. Lecter. Sí, sí. Sí, porque ahí sí el término perverso Mm, es más apropiado. Muy bien, muy bien. sí, 4-1. 4-1. Muy bien. Bueno. Y esto me lleva a otra cosa. Listo. Sí, este también es como un 2-1. Ok. Pero realmente es como un 1 1/4. Un 1 1 1/3. Un Bueno, puchito. eh, en 1996 se estrena una película que es una coproducción entre, entre New Line Cinema por Estados Unidos y Wignot de Nueva Zelanda. Una película protagonizada por Michael J. Fox, producida por Robert Zemeckis, por nuestro querido Robert Zemeckis,
y dirigida por Peter Jackson, que se llama The Frighteners. Qué buena peli. Es una muy buena peli. The Frighteners es una película muy, muy divertida realmente, porque probablemente la hayan visto. Es una película de esas que repiten en horas extrañas, pero creo que es una película barata y la presentan en televisión, o la presentaban en Sí, televisión la mucho. presentaban en televisión. Yo me acuerdo de una temporada en TNT que también la pasaron un montón. Sí, sí. Entonces es un sujeto que tuvo un accidente y después de ese accidente quedó con un don, es como muy prestado, es un poco parecido como a la zona muerta de Stephen King, pero el poder con el que este queda es que puede ver a los muertos. Y pues crea Bueno, una... más que ver a los muertos, puede interactuar con los muertos. Interactúa con los muertos, sí, exactamente. Y crea una empresa de generar casas embrujadas para él ir y cobrar por desembrujarlas. Desembujarlos. Sí, que de ahí viene el nombre de la película, ¿cierto? Los espantadores, los asustadores. Y todo va bien. El negocio prospera. Sí, pero de repente Además, los personajes de los fantasmas son... son divertidísimos, son maravillosos. Eh, pero se aparece la parca, ¿cierto? Y la parca empieza a matar, pero le genera algo que a él le causa mucho malestar porque esta parca marca con un número la frente de las personas que matan. Y cuando él tuvo el accidente en el que adquirió los poderes, antes de desmayarse, él vio a su esposa con un número marcado en la frente de la misma manera. Entonces esta peli hace alusión a algo que aparentemente impactó mucho a Peter Jackson porque le ha dedicado 2 películas a eso, que es el tema de una pareja de noviecitos que eran asesinos seriales. Y entonces, digamos que hay algo en Heavenly Creatures de ese tema, Ujú. pero en esta también, digamos que lo desarrolla. Y hay una cosa que es muy tesa y que yo creo que conecta mucho también con Natural Born Killers, que era una película que había salido hacía como 3 años antes, Ujú. ¿cierto? Y es el tema de el asesino serial como una estrella pop. Entonces es muy loco porque en este caso estos asesinos seriales de esta película, que los que mencionan en esta película, es como que están compitiendo por ser mejor que los otros. Entonces como, ya alcanzamos a Ted Bundy, ya alcanzamos a Gacy, ¿cierto? Y entonces ese cuento como de querer superar el récord de los otros para convertirse en el asesino serial con más muertos, eh, ¿cierto? Que todo, ¿cierto? Como romper el récord. Y que es una cosa que es muy loca porque un poco cuando uno se acerca a este tema de los asesinos seriales que infortunadamente, de nuevo, son cosas a las que uno se acerca de forma muy joven, ¿cierto? Como que el morbo lo lleva a uno muy temprano a esos temas y uno empieza con esas cosas, que es pero Jack el Destripador solo mató 5 mujeres. Es como, no, Ya que el si hubiera destripador matado una, mató 5 mujeres. sí, No solo no, no solo, mató mató cinco 5. mujeres, si hubiera matado una era demasiado, ¿cierto? Entonces es como, es ese tema de cómo incluso el tema del número, ¿cierto? Y es una cosa que es también como algo que me hace pensar mucho en lo dañino que puede ser también el tema de cómo se manejan las noticias, ¿cierto? Porque cuando se manejan en ese sentido de estadísticas, se deshumaniza mucho el tema de la muerte, ¿cierto? Entonces es como, mató 5 personas, pero si dices cómo se llaman cada una de las personas Ajá. y cuentas la historia de esas personas, son 5 tragedias gigantes, ¿cierto? Entonces,
Sí, me parece muy interesante eso y pues como digo, que fue como algo que fue tan fuerte y que fue como tan poderoso dentro de la sociedad de Nueva Zelanda que a él lo marcó y que lo menciona pues Claro. en sus materiales. Me hiciste acordar de dos cosas. La primera en relación al tema de lo de si vamos a hablar de las cantidades de muertes, hasta donde sabemos, Manson no mató a nadie. Ajá, O sea, hasta técnicamente hablando, hasta donde él no mató sabemos, a nadie. Manson no mató a nadie. Pero generó, Sí, o sea, no se ha demostrado y aparentemente no, o sea, él directamente no mató a nadie. sí, pero generó todo lo que generó, ¿cierto? O sea, Sí. es complejo, pues. Y me hiciste acordar de este no la tenía, pero yo no sé si te la has visto. Sandman, la serie de Netflix. Ah, no, me he leído algunos cómics, pero... Ok. Pero sé de qué estás hablando. Pues Es muy bueno. en la serie de Netflix aparecen dos, o sea, aparecen una representación muy específica del tema onírico, ¿cierto? Sí. De una pesadilla se convierte en un asesino en serie, Ajá. que es el Corintio. Mm, pero adicional, entonces hay un arco en el Corintio en el que hay una Una convención convención. de asesinos en serie. Sí, sí, eso lo conozco por el cómic, que me parece una idea terrible y Muy encantadora. muy terrible, Terrible y pero encantadora. está increíblemente bien hecha también. Sí. Y además que, bueno, es el tema del juego, sí, del inglés, de cereal y cereal, Ah, ¿cierto? sí, sí, Eso. sí, Es sí, una sí. convención de cereales, Es una convención de convención de cereales. cereales. Y es interesante porque obviamente ahí aparecen un montón de arquetipos de asesinos seriales. Eh, y es denso, porque en últimas es eso, es el asesino en serie pop, Ajá. pero todos tienen un montón de rasgos que uno puede identificar en casos reales. Sí, Entonces es sumamente denso esa representación. total, total. Bueno, y la conexión que está con Natural Born Killers, que digamos que es interesante en el sentido de que, bueno, Mike y Mallory Son son psicópatas y psicópatas, asesinos en serie. sí, pero también un poco la película lo que hace es como decir, de alguna manera es como que los psicópatas no salen de la nada, Uh -uh. ¿cierto? Es como que esta es una Sí, sociedad, hay una construcción y es hay, una sociedad que no solo los alimenta, los construye, sino que también los alaba. ajá, exactamente. Inclusive hay un tiro, recuerdo, ahí bueno, hay muchos tiros en Asesinos, pero hay una escena en la que cuando él le hace la O sea, pregunta, hay un gag. hay un gag, que le hace la pregunta al personaje de Robert Downey Jr., el Sí, al presentador, que le periodista. dice que de los índices de audiencia, y él le dice como, solamente han sido superados por un episodio. Dice, ¿por cuál? El de Manson. Ajá, Y él dice, es que nadie puede superar a Manson. ajá. Entonces sí, es complejo. Y son representaciones que juegan a eso, pues, a lo... Ni es que, pero sí hay una cosa interesante, no trivializan a los asesinos en serie, Ajá. pero sí muestran un poco muy descarnadamente lo parte de la cultura pop que se han vuelto. Sí, eso por un lado. Y por otro lado también el tema o sea, que esto es muy complejo, ¿cierto? Que es un poco como lo que pasa, lo delicado que es la primera película de Joker de Todd Phillips, es que se llama el Sí, director, Todd ¿cierto? Phillips. Que es el tema de que explicar de dónde sale un asesino no es justificar, No es justificar no lo es que hace, lo que hizo, lo que piensa, para nada. exactamente.
Pero es importante mostrar que también cómo se pueden construir. Exacto, y que los victimarios también son víctimas de la violencia, Sí, ¿cierto? no en todos los casos, No, obviamente. Pues. obviamente no en todos los casos. Ah, En el caso que cuentan en esta película, sí, o sí. sea, la forma, sobre todo por Mallory, más por Mallory, Sí, más siento por yo. normal. Porque si vamos a eso, en la vida real, creo que uno de los asesinos más perversos que ha existido fue Ted Bundy. Y Ted Bundy venía de la típica familia americana de casa con la rejita blanca y césped siempre bien cortado. Sí, sí, O sea, Ted Bundy tenía todo para ser el mejor arquetipo norteamericano. Y bueno, y si vamos a eso, creo que lo fue. exacto, eso iba a decir yo. Sí. De Pero alguna manera, sí. sí, es uno de los tipos más perversos, pues, de asesinos, pues. Pero, y nunca tuvo, pues, temas de abuso, ni un hogar fragmentado, ni nada por el estilo. Ujú. Es más, si vamos a eso, era un tipo probablemente eh, de los que más fans mujeres ha tenido. Porque todos los asesinos en serie han tenido fans mujeres. Que les mandan cartas y un montón de cosas así. Sí, Manson sí. inclusive se casó Se con... casó con una de ellas. Ajá. Exactamente, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, el tema de la cultura pop sí atraviesa mucho y sí, es importante ver el tema de dónde surge. Yo, Porque sí, es que hay violencias instauradas dentro de la sociedad, ¿cierto? Y eso tiene consecuencias. sí, eso, no, ¿cómo es? El sueño y la razón producen monstruos. Correcto. Mm. Bueno, yo me voy. Es una película para televisión Hmm. que enlaza un poco con otro producto que es muchísimo más conocido. Esta no es tan conocida, esto es del 92. Eh, em, el protagonista es uno de esos segundones que amamos odiar. Em, Tú y yo tenemos una de nuestras películas que más nos encanta y que defendemos a capa y espada. Él es el antagonista en esa película. Ujú. Y es el antagonista de John Rambo en First Blood, Ok, que es el sheriff, ¿cierto? correcto. Él tiene una película para televisión que se Brian llama... Dennehy. Sí, se llama To Catch a Killer, Ok. como atrapar a un asesino. No confundir con una que salió hace muy poco, hace como unos 4 años, creo, o 3 años, que también se llama así. Esta es una peli más viejita, esta es del 92, sí, ya lo había dicho. Y es una película que aborda el tema de la persecución a John Wayne Gacy. Ok. Y Brian hace de John Wayne Gacy. Buen casting. Y hace un papelazo de John Wayne Gacy. Muy buen casting. La película tiene una particularidad y es que hace honor a su nombre. La película no habla, no se centra en ningún momento en los asesinatos. Ajá. En absolutamente nada de los asesinatos. La película básicamente es un film noir. Y es el detective tratando de capturar a John Wayne Gacy, sabiendo que es él. Porque ese también es el tema muy basado en la vida real, que, o sea, si bien sorprendió a todo el mundo, la policía sí le hizo un seguimiento a John Wayne desde meses. Sí, es como creemos que es este man. Ajá. Es más, Tenemos que demostrarlo, pero eh, tenemos que... si no estoy mal, tuvieron 2 allanamientos de la casa. Y no fue hasta el segundo que se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el sótano. Entonces, la película se centra en eso, en la cacería. Ujú. Y es una película, es muy modesta, obviamente, por ser película para televisión.
Sí. Pero la actuación, o sea, la personificación de John Wayne Gacy es increíble. O sea, si uno cree que podía odiar al sheriff de John Rambo, uy, en este sí que detesta uno a este hombre. Qué maravilla. Entonces esa te recomiendo para que la veas. Muy bien, muy bien. Porque además es una peli también muy desconocida, al ser obviamente pues película para televisión. Ujú. Bueno, la película de la que voy a hablar ahora es una película alemana de 1995. Ujú. Yo también tengo para ahí una alemana, entonces, pero bueno. Sí, sí. Bueno, es una película que está basada en una obra de teatro. Ujú. No sé si la obra de teatro está basada en un personaje. Es probable que sí. Yo creería. Es muy probable que esté basada en un personaje histórico. La película se llama Der Todmacher, que traduciría literalmente el hacedor de, de muertos o el hacedor de De cadáveres. cadáveres, creo que es Sí, más lo literal ahí. sí, el hacedor de cadáveres. ¿Es la misma? No, Ah, bueno. La peli a mí me encanta. Es una peli que es muy teatral, ¿cierto? Tiene una estructura muy teatral. Es una película que efectivamente tiene tres actos en el sentido literal. teatral. Sí, es como hay una primera escena larguísima, como de media hora o más, de dos tipos que están conversando de la vida. Y es una conversación como, pues, como que alguien le está preguntando al otro como por su infancia y por su vida y el man. Bueno, sí, pasa, pues le cuenta su historia. Hay una segunda escena en la que lo acompañan a que le hagan como unas revisiones médicas y está pues ahí. Y hay una tercera escena en la que vuelven al lugar donde están y básicamente esa escena empieza prácticamente con, bueno, ahora sí, hábleme de los asesinatos. Y este hombre empieza a contarle lo que hizo en la vida y me parece impresionante porque es una de esas películas que son gente hablando. Pero las cosas que hablan. Entonces es uno sintiendo pánico y horror por lo que está contando la persona, pero es un señor que está hablando como si te estuvieras describiendo qué cenó la noche anterior, así todo, ah, no, sí, entonces me la encontré y no sé qué, y no sé qué. Me parece impresionante y me parece increíble cómo logran generar eso eh, con esa estructura, es que son gente hablando. O sea, no hay ninguna recreación, es solo lo que el tipo cuenta y con eso te vuelven nada. Ok, no la conozco, no la he visto. Interesante. Que además, digamos, como ese es uno de los temas de los psicópatas, son, pues en general, hay un tema, si bien no carecen de muchísima empatía y del tema también a veces, pues como de pues lo necesario para un tema de relacionamiento, son capaces de mimetizarse y de saber cómo funciona lo suficiente de las relaciones para manipular a los demás Ajá, y obtener lo que quieren. sí, Entonces es bien particular eso, que eso se da hablando. ajá, Entonces es más denso, pues, en ese sentido. total. No, y aquí hay una cosa interesante y que además funciona también como, como el final de las series de televisión animadas de los años 80 un poco a lo He-Man, ¿cierto? Y recuerda, amigo, que una persona que conoces no haya matado a nadie no quiere decir que no sea un psicópata. Además, Hay muchos psicópatas integrados, hay mucha gente que tiene eso, ¿cierto? Y que tiene un disfrute por hacerle daño a las otras personas y a veces no tiene que ser un daño físico, a veces es un daño emocional y tienen esa característica y tienen la sagacidad primero para hacer que la otra persona sienta aprecio por ella y cuando ya la tiene, tratar de destruirla. Y a veces el tratar de destruirla es literal,
pero muchas veces, claro, como son psicópatas integrados, entonces las formas de destruir no es llevándolo a lo físico, pero sí a lo emocional. Esto me hizo acordar de algo que no tenía anotado, pero por eso me giré aquí a buscarlo. Ajá, Y es un capítulo de una de mis series favoritas, que es Doctor House. ok, En uno de los capítulos de Doctor House, uno de los pacientes, una de las pacientes, la paciente, digamos, de la semana, sí, que casi que en el arquetipo de Doctor House es el monstruo de la semana, es la enfermedad, ¿cierto? sí, el caso de la Ajá, semana. pero en este caso es literalmente el monstruo de la semana, Ok, porque es la paciente que es la que está, pues, está enferma, pues, y en fin, el tema médico aparte, lo que hace interesante y lo que hace que House se interese por ella es que se da cuenta que es una psicópata. ajá, Ella no ha matado a nadie ni nada por el estilo, o sea, no va, o sea, no es como que esté en la cárcel, no, es una alta ejecutiva de una empresa así multinacional y en sí. fin, como, Volvemos a Patrick Bateman. exactamente, como un Patrick Bateman, ¿cierto? Em, pero House, en medio del tema de la investigación médica, se da cuenta que es una psicópata. Y eso hace que se intrigue y está completa, absolutamente extasiado pues de eso. Y se juega entonces, porque obviamente en la serie siempre funcionan los arquetipos de los personajes, todos interactúan con ella y cómo ella es capaz de manipularlos pues a todos, incluido pues obviamente pues al Doctor House. Es un capítulo, es muy interesante porque, sobre todo por eso, porque muestra que la psicopatía no es un asunto de asesinos en serie, es un asunto de cómo alguien realmente manipula a los demás, se mimetiza entre los demás y juega pues con... Inclusive hay una escena muy particular en la que ella le dice a la doctora Cameron, le dice como, ¿podría por favor eh, eh, indignarse y llorar de nuevo, que necesito aprender cómo hacer eso bien? Qué maravilla, Sí. qué maravilla. Hay muchas series que tratan el tema de los asesinos seriales. Hay una que nos gusta mucho, que es pues esta, la de David Fincher. Eh, pero no solo hay series que se tratan de eso, sino que hay series donde aparece. Donde hay personajes que son Sí, asesinos seriales y hay personajes que son yo psicópatas. recuerdo mucho es en CSI que había un asesino serial y que era muy loco porque era el dolor de cabeza de ellos porque era un poco con ese juego de, "Ve, ahí les dejé este Sí, muertico para que se acuerden de mí". sí. Que ustedes saben que soy yo, por las Sí, firmas, que es cierto, que claro. es el tema. Digamos que eso es una cosa que sí tienen también los asesinos en serie generalmente. Su modus operandi. Ajá. Pero bueno, no contaba con el corolario pues de Doctor House, pero pues había que sacarlo porque me hiciste acordar de ese tema de solamente gente hablando. Sí, Sí. sí, sí, total, total. Bueno, Ya nos estamos acercando al final. Yo creo yo creo que sí, sí, podemos hacer una mención, si algo, y, sí. Voy a eh, mencionar el que todo el mundo estaba esperando que dijéramos, que es Anton Chigurh de No Country for Old Men. ah, ve, yo ni siquiera pensé en él. Sí, de No, lo pasa que ya obvio, lo hemos mencionado de lo un obvio, par de sí. veces. No, y todo el mundo seguro estaba esperando, entonces, sí, ya, Anton Chigurh, ya. Buena peli, no conté Sí, For muy buena peli. No, hay una peli eh, que se llama The Golden Globe, ok, como el guante de oro, que es del 2019. Y es una de las películas, creo que más crudas de ver de asesinos en serie. No ok, es una película que se regodee en el gore ni nada por el estilo. Está basada en un caso real, completamente. De un asesino de, de mujeres que era Fritz Honka, en Hamburgo, en Alemania. Y que se descubrió el tema por un incendio en su edificio que hizo que los bomberos fueran y de repente encontraron
un montón de cuerpos que tenía amontonados él en el ático Ujú. de donde vivía, pues en un apartamento pequeño. La peli es muy cruda, es muy difícil de ver. Tiene escenas muy explícitas, hay desnudos frontales, hay violaciones, pero todo es muy crudo, o sea, no es una peli gore, no es un splatter, es en realidad, parece, hay una sensación de reality, que no sé cómo ponerlo pues más, sin ser tampoco un docudrama ni nada por el estilo. O sea, es una peli dramática, es una peli que obviamente está dada desde la visión, está contada desde la óptica pues del asesino. Ok. Pero creo que es una de las representaciones más crudas de la psicopatía pues que yo he visto pues en los últimos años. No es una película fácil de ver. Eso sí lo pongo pues porque las escenas son muy explícitas y son muy... em, justamente porque no tienen el componente gore, no tienen el componente así de esto, se hacen mucho más realistas, entonces se vuelve peor. Creo que es un poco parecido a la sensación de... Tesis. Ok. No, de la escena irreversible. Ok. Ok. O sea, es tan real que es supremamente incómodo hacer la diferenciación. Ok. Entonces creo que es una peli que vale mucho la pena obviamente verla, pero pues hay que tener estómago pues un poquito pues como para verla en eso. Y que creo que también muestra la otra parte de la psicopatía que no es nada glamurosa, porque ese es el asunto. Generalmente hay un cierto cine que nos ha enseñado a que el asesino en serie se parece a Hannibal. Ajá. Y hay otro aspecto. Sí, sí. A mí eso, ya ahorita que hemos mencionado, pues, ¿cómo se llama la serie de Fincher? Mindhunter. Mindhunter. Precisamente es muy bacana porque hace esa desmitificación, ¿cierto? Y muestra Muchos tipos de asesinos en muchos serie tipos per de se. asesinos y sí, hay una desmitificación y hay unos personajes, sí, o sea, es como que, o sea, hay unos que son muy repulsivos y que es como, Sí, no tiene nada de glamoroso, pues, el sí, asunto. no, absolutamente. Eh, Y en eso sí quería, digamos, validar la mención en relación a eso, pues a pesar de estar basado, pues, literalmente, pues, en un asesino, pues, como real, pues, y todo eso, y es muy... Pero porque desmitifica por completo claro, ese glamour del asesino en serie que nos han vendido durante muchos años. que es muy importante. Ujú. Bueno, yo tengo un par de menciones. Una es The Lovely Bones de Peter Jackson. Una película que odia... eh, Ah, Ah, sí. eh, Stanley Tucci. Stanley Tucci, Stanley Tucci, Stanley Tucci. Sí, que interpretó al asesino Ajá. y la odia. Es una película hermosa, pero el asesino es inquietante, es aterrador, es Sí. muy, muy aterrador. Y de otro producto cultural que amamos mucho, eh, porque Rorschach es como es. Watchmen. Ese es Sí, otro que, si tu personaje favorito de Watchmen, es Rorschach. Te tienes que ver la serie. te, te- no, no te puedes ver la serie porque probablemente eres racista. Claro, Sí. además, además. O sea, no No, yo entendiste, lo, no, yo, no yo lo decía, entendiste, yo no lo entendiste decía, Watchmen. exacto, yo lo decía en el sentido de que ahí es donde se ve lo peligrosa que es la visión de Rorschach. Ujú. Lo que pasa es que también yo, y cuando empecé a hablar, dije para mis adentros otra cosa. O sea, como es que si tu personaje fuerte de Watchmen es, y luego pensé, si tú tienes un personaje favorito en Watchmen, hay un problema. Háztelo ver. Está bien, está bien. No, pero Ullman es más Ah, o menos, mm. es el menos horrible. Háztelo ver. Sí, sí. Bien.
Pero sí, esa parte de la historia de por qué Rorschach es como es. Sí, sobre todo en el cómic, pues en el cómic sí es una cosa muy superior. Sí, sí. Y bueno, yo quiero terminar el capítulo de hoy con una mención que igual en últimas es un personaje que ha salido aquí muchas veces, Ok. pero que hay que entender que es un arquetipo de psicopatía muy interesante, como está configurado pues en la, digamos que fue en su origen, si bien ha tenido otras interpretaciones. Em, y que su antagonista también es un psicópata. Y estoy hablando de eh, el príncipe payaso del crimen, el Guasón. Sí, sí, sí. Es uno de los arquetipos más interesantes de Batman y probablemente sea uno de los antagonistas más interesantes de los cómics. Sí, total, total. Y ese sí es de manual. Es de manual. Y prácticamente todos los productos en donde está el Joker son muy buenos. Sí. Y si te cae bien el Joker, y si has puesto frases motivacionales con la imagen del Joker en Facebook, También, háztelo ver. sí, Pero bueno, nada, vamos hasta aquí en este. Creo que igual hay varios en el tintero. Los tocaremos quizás en otro especial más a futuro. es posible. Entonces, nada, muchas gracias por vernos, seguirnos hasta acá en este recorrido tan perverso. Y acuérdense de seguirnos en nuestra red social, darle ahí a la campanita para que sepan cuando se estrena el episodio y compartirlo pues con todo el mundo para que nos escuchen y nos vean más personas. Entonces, nada, gracias, nos vemos en la siguiente rama. Chao.